Bueno, sin mayor preámbulo, bienvenido, Claudio, ¿no? Decía yo en la apertura que hay varios temas, pero me gustaría comenzar contigo con lo más reciente, ¿no? ¿Qué análisis, qué lectura le das a esto que ha dicho el ministro de la Defensa ayer en el marco, pues, de las protestas y la situación de violencia con el lamentable saldo que todos conocemos? Buenos días, Carlos, y gracias por recibirme. Lo que hay que advertir de esta declaración del ministro Padrino es que está en un buen cauce, porque es insólito que frente a tantos atropellos, que frente a tantas arbitrariedades por parte de los cuerpos del orden público, en particular de la Guardia Nacional, que ha justiciado a gente herida en el asfalto, que ha arremetido con tanquetas contra manifestantes, que ha disparado lacrimógenas como si fuesen proyectiles. Bueno, y ahora con este asunto vergonzoso de que han mostrado las redes y los videos de los robos, cantidad de guardias y policías rateros, choros, malhechores, no sé cómo adjetivarlo en una conducta que da lástima y que da mucho dolor, porque hay que ver lo que ese cuerpo significó en la historia de Venezuela. Bueno, yo digo que está en buen cauce porque ya era hora. ¿Cómo podía...? Algunos dicen que tardío, Julio Borges lo mencionaba ayer, pero yo prefiero decir que está en buen cauce porque alimento la convicción de que esa conducta criminal, esa conducta delictiva de los guardias nacionales que hemos visto actuando en estas manifestaciones, yo tengo la convicción que eso no es aprobado, eso no es consentido por la mayoría de nuestros oficiales, que tienen que estar avergonzados de eso. Yo creo que esa afirmación tímida, casi que en un balcón distante de Padrino, diciendo que él no quiere ver más cosas atroces, eso debe ser acompañado, debe continuar abriéndose las investigaciones del caso, llamando a botón y sancionando a los oficiales que estaban a cargo de estos asuntos. Hoy puede ser un buen día, Claudio, ¿no? Hay una marcha que está llamando a los factores de la oposición a ver cuál será el comportamiento de la Guardia Nacional y la policía. Y fíjate que es un tema tras otro, es un tema tras otro. El país está muy avergonzado, además de muy dolido con esta conducta de la Guardia Nacional. Tú mencionas en cualquier conversación casera, Carlos, en el lenguaje coloquial de la cocina de la casa, Tú mencionas que hay que eliminar a la Guardia Nacional y nadie suelta una lágrima. Tal es el grado de descomposición que la gente observa, y no es nuevo, en las carreteras, por donde transita toda Venezuela, en cualquiera de nuestros estados. Tú ves cómo paran a los productores, cualquiera que lleve un camión de estacas con unos melones, cualquiera quien lleve unos cochinos, cualquiera quien lleve una carga, so pretexto de cualquier revisión, tú sabes que viene la matraca. Hay un estado de descomposición muy severo en la Guardia Nacional, y esa descomposición ética, moral, ahora es acompañada con una conducta sanguinaria, criminal. Ahora, ¿quién ordena eso? Bueno, yo no sé quién lo ordena. Hay quienes hablan de un deslinde, que la postura asumida por Padrino López ayer le deslinda, le separa de algunas orientaciones que recibe la Guardia Nacional y está marcando también una exhortación sobre violación de derechos humanos. Con toda seguridad es así, que hay una violación de derechos humanos. Yo no podría decir, Carlos, quién ordena eso, pero lo cierto es que en esos cuerpos militares, a diferencia de los operadores de las cámaras acá en el canal y de los trabajadores, que es una vida civil, allí nadie actúa sin que alguien le dé una instrucción, o allí nada ocurre sin que otro lo supervise. Entonces ese es un mundo vertical de subordinación, de superior subalterno, y esas conductas no puede ahora esgrimirse que son conductas aisladas. Esas conductas son las conductas de un cuerpo. De tal manera que esta declaración tímida, digo yo, introductoria de Padrino, ojalá que esté en un buen cauce y que eso anuncie una presión, al menos yo lo percibo así. Eso tiene que haber sido producto de algún reclamo de oficiales que le hacen llegar al ministro y a otros comandantes de diferentes cuerpos su vergüenza, su estupor por esto que está ocurriendo ahora, eso con la Guardia Nacional. Ahora, Claudio, eso marca internamente, retomo algo del planteamiento que te hice antes,
un punto de separación o incluso yendo un poco más allá, un punto de ruptura entre la postura de Padrino, del resto de los componentes y la Guardia Nacional y algunos integrantes del gobierno? No conozco ese mundo interno. Cualquier afirmación que yo exprese sería especulativo. Pero como antes afirmé, Carlos, yo como miles de venezolanos, tengo no solo la convicción, sino que alimento también la esperanza de que la parte buena, que es la mayoritaria de nuestros oficiales en la Fuerza Armada Nacional, ejerzan internamente los reclamos, la presión, den las instrucciones, creen la atmósfera para que se arrincone a estas conductas realmente miserables que tienen a todo el país arrinconado por lo vergonzoso. Pero además, esto no puede, ni nada puede borrar el hecho terrible que hemos tenido, 60 y tantos muertos. Cada día una manifestación, cada día un muerto. Es como si el gobierno se comportase como un asesino en serie. Donde quiera que va la manifestación es como si fuese una presa. Eso no puede continuar. Y el país lo ha reclamado, el país lo ha protestado, y es una razón más, muy gruesa, para que los venezolanos aspiremos a un cambio. Ahora, ese cambio, como dice el gobierno, ¿se va a registrar acaso con la constituyente? Tú has asumido una postura crítica, vigorosa hacia lo que es esta alternativa, esta convocatoria hecha que ha sido calificada de fraudulenta, inconstitucional, pero el gobierno dice que es irreversible y va a continuar avanzando. Mire, consecuencias de esa constituyente oficial. Primero, el gobierno ha logrado, Carlos, algo insólito. Los muchos esfuerzos que habían hecho los partidos democráticos con sus diferentes desafíos, no habían tenido conductas iguales en materia de abstención, en materia de selección de candidatos, en materia de enfrentar el tema del diálogo. Ha habido debate en los partidos democráticos y la unidad no ha sido una amalgama completa, aunque ha sido un gran esfuerzo. Bueno, el gobierno ha logrado algo insólito, ha puesto de acuerdo no solamente a nosotros, los venezolanos que tenemos algún tipo de actividad política, sino que ha puesto de acuerdo al país. Ya esto no es un problema de la oposición contra el gobierno, ya esto es un enfrentamiento, un descontento del país, es el país contra una pequeña claque, contra un pequeño grupo que vive todos los días desmantelando a Venezuela. Ese planteamiento de la constituyente, yo creo que ese ha sido el tema que ha ido cavando una fosa, es como una sepultura de ingobernabilidad. En el país prácticamente uno respira como si no hubiese gobierno. Ahora, si uno no ve a ningún ministro ocupado de sus asuntos, uno no ve al presidente ocupado de los servicios públicos y mucho menos de la economía. Es como si todo el peso del gobierno estuviese al servicio de la represión. Entonces esto es un disparate desde todo punto de vista. Ahora, si eso avanza, el propósito, por lo menos lo que incluso auguran algunos voceros oficiales, es acabar con la institucionalidad establecida sobre las bases de la Constitución del 99. Acabar con el poder ciudadano, nombrar a otros, acabar con la Asamblea Nacional, nombrar a otros, acabar, no sé, con el sistema judicial que de lo suyo ya tiene o está bajo una influencia importante del gobierno. El país está no solo en desacuerdo con el planteamiento, el país está atemorizado. Yo percibo miedo en los ciudadanos porque sienten que el gobierno representa algo así como el enemigo del ciudadano. Y el gobierno no hace ningún esfuerzo por aclarar cuál es el artículo en concreto, en particular, que piensa modificar o cuáles son los capítulos que piensa cambiar de la Constitución, sino que todo está detrás. Ni tampoco el tiempo que duraría. Tampoco. Y luego, además, que todo se inició con una mentira. Cuando el presidente Maduro afirmó que él necesitaba esta constituyente para enfrentar la crisis, bueno, realmente no se puede ser tan irresponsable. El año pasado, el 14 de enero del año pasado, Nicolás Maduro decretó una emergencia económica, saltándose todos los requisitos constitucionales. Después la prorrogó, después decretó un estado de excepción. Yo quiero recordarle a los venezolanos que tenemos 17 meses. En este periodo de 17 meses, el presidente Maduro ha gobernado con todos los poderes la emergencia económica y el estado de excepción. O sea, ¿qué más necesita para enfrentar la crisis? Tiene 42 ministerios y vicepresidencias, el petróleo a $44 el barril, el señor Cabello, el superintendente del CENIAT, todos los días nos enjuaga la cara con
con la propaganda según la cual el CENIAT ha roto récords de recaudación. Entonces el CENIAT rompe récords de recaudación. El petróleo está en $44. Tienen 20 gobernaciones, tienen 42 ministerios y alcaldías, tienen todos los poderes en el decreto de excepción. Entonces, herramientas hay para enfrentar la crisis. Lo que no hay es gente competente al frente del gobierno. Ahora, ¿cuál será el desenlace de todo esto, no? Bueno, yo he percibido... Porque es agobiante, No, asfixiante. es terrible. Pero yo percibo, mira, estuve esta semana en Anzoátegui y Monagas, Carlos, y yo percibo que se ha ido levantando un inmenso muro de contención. Y ese muro de contención es el civismo, es la conciencia del país. Ya, repito, esto no es un problema de la Mesa de la Unidad contra el PSV, ni del gobierno contra versus oposición, es el país. El país no quiere ese abuso. El país está consciente que esto es una treta, esto no es sino un ardid, una pequeña trampa para, bueno, para no hacer elecciones o para tratar de distraer el reclamo de medicinas y de alimentos y de seguridad. Entonces, cada día este gobierno está más lejos y más lejos de la gente. Yo diría que casi que no hay gobierno. Bueno, muchas gracias, Claudio, por haber A ti, compartido Carlos. la mañana de hoy y presentar tus reflexiones sobre la crisis nacional. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.